Bueno, Amén. vamos a dar comienzo a la palabra del Señor. El tema que quiero compartir es cuando la iglesia adora, Dios responde. ¿Y por qué me doy el centro de atención a que cuando la iglesia adora? La adoración, pues ustedes saben que implica todas las partes de nuestra vida. La adoración implica todos los ministerios, ¿sí? La adoración a Dios está en todas las doctrinas de la palabra. La adoración está en todo lado, en todos lados, en todo lugar, cuando hay un corazón, cuando hay una congregación dispuesta a exaltarle. Y cuando esto sucede, Dios responde. Dios tiene un corazón para responder a una iglesia que está adorando. Por eso, mis hermanos, cuando nuestra administración es tan fuerte o sea tan fuerte, que hagamos que la iglesia deje todos sus programas a un lado, en las manos del Señor, poner todo lo que queremos hacer, entonces estaremos cumpliendo el propósito por el cual estamos en la congregación. El propósito de estar en una congregación, de venir a la iglesia, de pensar, ok, es domingo, yo voy a ir a la iglesia, debo de estar ahí, saber que vamos a adorarle. No vamos a otra cosa más que adorar a Jesucristo en todas sus verdades, en todo el consejo, en todo el carácter de lo que es Jesucristo. Entonces, por eso cuando nosotros cantamos, cuando vamos con la disposición de exaltarle, Dios responde. Y en Primera de Reyes, capítulo 8, en el verso 11, dice la escritura que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Un sacerdote es un hombre dedicado, comprometido, pero es un hombre que tiene un plan, lleva un plan definido para lo que va a hacer en la reunión. Él ya sabe, lleva su programa de lo que va a suceder, de lo que van a hacer, pero si ese programa, ese compromiso que tiene en cumplir su mismo propósito, no lo pone en las manos de Dios, él va a cumplir su propósito, no Dios va a cumplir su propósito. Por eso yo me baso en esta parte de la escritura que les hemos leído, que ellos no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, por causa de la gloria, pero dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Primera de Reyes 8:11 es lo que nos dice. Entonces, ¿por qué razón los sacerdotes no pudieron cumplir su propósito? Porque una nube, la presencia, la gloria de Dios fue tal que llenó esa casa y no hubo más planes humanos, no hubo más propósitos humanos, más que lo que Dios quería hacer. Y hoy, hermanos, hoy en esos días, las iglesias están llenas de propósitos personales, propósitos humanos, que si no aprendemos a ponerlos delante del Señor, y no entender que la iglesia va a adorar a Dios, entonces Dios no va a responder, Dios no va a obrar, porque de tal manera que nuestros planes tienen que constituirse los planes de Dios. En muchas ocasiones, a través de nuestro tiempo caminar en la iglesia, nos dimos cuenta que muchas veces fueron nuestros planes, fue nuestra reunión, pero en otras ocasiones, cuando Dios obraba, cuando permitíamos que Dios obrara, porque bueno, fuimos aprendiendo, cada vez fuimos más sensibles a saber qué es lo que Dios quería hacer. ¿Para qué estaba la gente ahí? ¿Era para vernos a nosotros o para ver a Dios? Entonces, cuando permitíamos que Dios hiciera sus planes, sus propósitos, sucedían las cosas más tremendas, hermano, más hermosas. Y yo recuerdo en una ocasión, había una de las reuniones que fue una reunión celestial, una tremenda que estuvo en la reunión. Y yo me acuerdo que cuando terminó el tiempo de la alabanza y la adoración, rápidamente fuimos con el
el encargado de la grabación y porque yo quería que me hiciera una copia de la música, del servicio, porque hubo una palabra profética, hubo cánticos espontáneos, muy bonito. Y yo recuerdo que él me dijo, ¿sabes? No se pudo grabar. Algo me sucedió, pero no se pudo grabar. Y yo fui con el pastor Olivares, recuerdo, y le dije, Chuy, ¿qué crees? No se pudo grabar la reunión. Y él me dijo, bueno, está bien, es que Dios la quería para él solo. Y yo me quedé sin palabras porque dije, pues sí, sí es cierto. Porque pensábamos en ese momento, Dios no quiere compartir con nadie ese tiempo tan tremendo, ¿no? Fue un tiempo muy, muy hermoso, ¿no? Y fueron sesiones de aprender a ministrar, a entender la razón por la que la iglesia está reuniéndose, cuál es el propósito, cuál es el fin. Y dice aquí que estos sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la gloria. La gloria, mis hermanos, debe de manifestarse en todas las reuniones. Ese debe ser el plan, el propósito de cada uno. Y cada uno de nosotros como congregantes tenemos que ir sabiendo que queremos ver su gloria, que queremos que Dios derrame de su gloria, porque cuando Dios responde, mis hermanos, suceden las mejores cosas. Dios habla a nuestras vidas. Dios cambia en nuestros corazones. Ahora, ¿qué estamos permitiendo que se llene la casa de Dios? ¿De qué está llenándose la casa de Dios? ¿Qué hemos permitido que se llene el corazón de la congregación? ¿Qué proclama por su boca la congregación? ¿De qué dice? Cuando la iglesia adora, mis hermanos, veremos respuestas contundentes, respuestas que no va a haber ninguna duda que fue Dios el que habló, el que obró el milagro en la iglesia. Cuando la iglesia adora, veremos corazones transformados. La iglesia ya no vacila entre un pie en el mundo y otro pie con Dios. La iglesia ya no vacila en su convicción cuando la iglesia verdaderamente adora. Nosotros como músicos, como líderes, como la parte de dirección en la iglesia, somos llamados exactamente a eso, a llevar a la congregación que proclame, que hable la palabra, que confiese, porque eso es la verdadera adoración y en ella va a recibir la respuesta de Dios para su vida. Va a fortalecer sus corazones, van a ser transformadas las vidas. Queremos ver una iglesia madura, queremos ver una iglesia que va caminando en las verdades de la palabra del Señor. Tenemos que hacerla que cante, que proclame la palabra del Señor. Y veremos la respuesta de Dios contundente, mis hermanos. Busquemos la dimensión de su gloria, donde en ese lugar, en su gloria, nada es imposible. Busquemos de su gloria. Y cuando decimos busquemos de su gloria, mis hermanos, es porque cuando vamos o estamos congregados, cuando estamos juntos, hay mucho que romper de nosotros para que Dios derrame de su gloria. No es nomás llegar y decir, ya estoy, 3 cantitos y Señor, derrama de tu gloria. Tú dijiste, no, es ceder nuestro terreno, ceder nuestra vida, nuestras pretensiones, nuestros compromisos a los planes de Dios. Es decir, yo me abandono, Señor, yo estoy en tus manos, yo quiero que hagas algo en mi vida. Cuando debemos de buscar esa dimensión de su gloria, mis hermanos, es romper esa parte para empezar, de la carne misma, de la flojera misma, de la repetición misma de cosas que hacemos, pensando que eso es lo que nos va a llevar a esa dimensión de su gloria. Y no, mis hermanos, es ir más allá, es batallar, es pelear la batalla de la fe, inclusive, es ir con el propósito de decir,
yo no voy a salir, yo voy a cantar en este lugar, yo voy a proclamar tu nombre, Señor, cueste lo que cueste, sienta o no sienta algo hermoso o no en mi corazón, yo voy a cantarte porque tú eres digno, porque tú eres mi Dios. Miren, cuando vamos a cantar y vamos a ir al ámbito de su gloria, estamos más allá de algún sentimiento, vamos más allá de una emoción, vamos más allá de pensar, bueno, Dios no lo sentí hoy. Bueno, yo creo que tal vez para la siguiente reunión. No, es ir con las verdades de la palabra, proclamarlas, y en el momento que Dios quiera en su perfecta voluntad, Él va a permitir que entremos a esa dimensión de su gloria. ¿Cuándo? Cuando sentimos la paz, cuando sentimos el gozo, cuando sentimos la alegría, cuando sentimos que Dios habló a mi vida, una certeza de una palabra que hay en nuestro corazón, y decimos, Señor, tú me has hablado. En Éxodo capítulo 24, en el verso 15 al 18, dice una vez más aquí en la historia de Moisés: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinai. Algo interesante, mis hermanos. Dice que Moisés subió al monte. Esta palabra me gusta porque habla de un esfuerzo. Habla de un tiempo dedicado para subir. Ustedes saben que una pendiente, una subida, cuesta más que una bajada, ¿verdad? Subir. Subir, ¿qué representa para el cristiano? ¿Qué representa para ti? ¿Qué representa para la iglesia? Es dejar, es todo estorbo a un lado. Subir implica un esfuerzo, significa un compromiso, significa una dedicación. Voy a subir, porque sabes que allá arriba, en el subir, está un galardón para ti, un premio. Cada que vamos a adorarle, cada que vamos a cantar, cada que vamos a entonar una adoración, cada que nos vamos a poner al servicio de Dios, cada que vamos a hacer algo conforme a la voluntad de Dios, no solamente cantar con la música en la iglesia, sino no solamente pensamos en música, no, sino algo que hacemos para glorificar a Dios, algo que glorifique y que dignifique el nombre de Jesucristo. Esa es una adoración y ese es un esfuerzo. Cuando una señorita decide decirle a ese chico ahí en la escuela, en el trabajo, que no quiere nada con él, porque ella sabe en su corazón que no es un joven para ella. O cuando ese joven le dice a esa señorita que no quiere ir a la fiesta, que esa fiesta no, él siente que no está bien y que no es un lugar al que él debe de ir, y le dice a esa señorita, no puedo ir, váyanse ustedes si ustedes quieren. Ese es un tiempo de adoración de él. Cuando ese papá decide expresarle un amor a sus hijos, estar con ellos, cuando abraza a su esposa, cuando perdona a su esposa por alguna situación que no estuvo correcta en ella y él la perdona, esa es una adoración que él está ofreciendo a Dios, porque está glorificando a Dios, está subiendo a ese momento de entrar a la presencia de Dios. Cuando esa esposa perdona a su esposo, cuando va con sus hijos y les dice, hijos, perdónenme por haber hablado así de ustedes. Cuando va con la nuera, cuando va con el yerno y le dice, perdonen porque yo hablé cosas que no debería, perdónenme, yo me comprometo a ser mejor y mejor suegra, ¿verdad? Eso es algo que glorifica a Dios, porque ella está subiendo. Entonces, vemos aquí que dice la escritura que subió Moisés al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinai. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego. Ay, hermanos,
¿Qué reuniones debemos de tener? Que sea tan palpable lo que estamos haciendo y que sea tan sublime su gloria, que la apariencia de esa gloria en ese lugar sea como un fuego, sea como el fuego quema. Sí, dice aquí como un fuego abrasador en la cumbre del monte, que sea como ese fuego que va quemando y va quitando todo lo que es esa escoria en nosotros, todo lo que es basura, todo lo que es de la carne, que lo vaya transformando en algo digno para glorificar a Dios. Y vemos a una congregación, a una iglesia llena del amor de Dios, perdonándose, restaurándose, participando desde el más pequeño hasta el más grande, glorificando a Dios. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego. Hermanos, el fuego de Dios transforma. El fuego de Dios es un tiempo que cambia completamente. No podemos ser los mismos cuando el fuego de Dios se manifiesta en nuestra congregación, mis hermanos, en nuestra vida personal. Y a los ojos de Israel, de todo Israel, ellos vieron todo eso. Y entró Moisés en medio de la nube, dice aquí, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? Sacrificio, entrega. 40 días ahí estuvo Moisés, en una comunión profunda con Dios. Mis hermanos, Dios no va a obrar en nuestras vidas, en nuestra congregación. Dios no va a tomar, por más bonito, por más lindo que sea el canto que entonemos, si verdaderamente no hay vida en ello. Si el adorador, si el cantante, si el músico, si el congregante no tiene una entrega completa en el Señor, de sacrificio, de decirle, Señor, toma mi vida, todo lo que yo soy, transfórmalo. Quiero que hagas algo en mi vida. La iglesia, mis hermanos, debe de aprender a subir. La tenemos que llevar a que suba al monte de Dios para ir con Él. Porque cuando nosotros decimos subir a su montaña, subir al monte de Dios, ir a su presencia, estamos hablando que Dios no está a nuestro nivel, que Dios no está a nuestro tiempo. Él no está a nuestras formas. Él es arriba de nosotros. Por eso no podemos tocar, no podemos tener tiempos sublimes en los tiempos de la carne, en el simple momento de la humanidad, de lo que hacemos, algo bonito, algo que se escuche bien, algo que la gente pueda mirar y se puedan sentir que están tocando a Dios. No, no es eso. Es meternos a su presencia, es darle, proclamarle en las verdades de la palabra del Señor. Debemos ser confrontados, mis hermanos, entonces, con su gloria, confrontados con la gloria de Dios, porque ello traerá santidad a la iglesia. Confrontados con su gloria. En Éxodo capítulo 34, en el versículo 28, Éxodo 34, versículo 28 dice, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Me llama la atención lo que hizo Moisés. 40 días y 40 noches. Es mucho tiempo. Pero dice que no comió pan ni bebió agua. Cuando estamos en su presencia, mis hermanos, no es importante lo que sienta, no es importante lo que me está pasando, sino lo que Dios quiere de mí. El centro de atención, mis hermanos, en la congregación, no es lo que me esté pasando a mí, no es lo que me esté sucediendo. ¿Cuántas reuniones no hemos visto donde el centro de atención es la necesidad del hombre? Vamos a orar por ustedes y en esta noche vamos a tener tiempos de milagros. ¿Quién es ahí el foco de atención? El hombre.
la necesidad del hombre. Y jamás, mis hermanos, debemos de permitir que en nuestra reunión el centro de atención sea ni el milagro, ni la necesidad de las personas, ni la persona por más inteligente y sabia y erudita que pueda ser, ni por más dones, capacidades que tenga, ni títulos. Jamás debe de ser el hombre el foco de atención en una reunión, en ninguna de las reuniones. Siempre debe de ser Jesucristo y a él glorificado, como decía Pablo, ¿verdad? Dice que no comió pan ni bebió agua. Moisés no tenía interés en lo que a él estaba pasando, sino en estar extasiado con la presencia de su Dios. Allí en el lugar donde nadie puede tocarte, en el lugar donde tú estás seguro, en el lugar donde no puede llegar la necesidad, donde se acaba la presión, donde se acaba la tentación, donde se acaba la prueba, el sufrimiento, allí en su presencia. Y ahí es donde Dios quiere llegar en cada corazón. Allí Dios quiere obrar en las vidas. Y dice, no comió pan ni bebió agua. Y sigue diciendo que escribió las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Mis hermanos, bueno, después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente. Cuando estamos con Dios, mis hermanos, es palpable lo que sucede. No hay duda de que lo que sucede cuando alguien está con Dios, la gente lo puede ver. Hay cambios drásticos, radicales en aquel que busca al Señor. Se nota que ha estado con Dios. Él descendió y él no sabía que su rostro había sido transformado por haber estado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, a Aarón y a todos los príncipes de la congregación, y volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel. Vean ustedes cómo ahora manda llamar a la congregación. Dice, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. ¿Dónde, mis hermanos, obtenemos la palabra correcta para nuestro corazón? Cuando subimos, cuando estamos en su presencia, cuando hay cantos, cuando hay adoración que proclama su nombre, cuando hay verdades que estamos proclamando, cuando vemos que lo que estamos haciendo como congregación, estamos llevando y subiendo al monte de Dios, la iglesia, no tenga ninguna duda, es transformada. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel todo lo que Dios había mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Mis hermanos, cuando una iglesia empieza a adorar a Dios, cuando la iglesia proclama a Jesucristo como el Señor de sus vidas, Dios responde. Y hay una transformación, hay un cambio. ¿Sabes que muchas congregaciones están viviendo entonces en el engaño, pensando que están cantando y alabando a Dios de una manera, por más sincera que pueda ser, pero incorrecta? Porque debe de ser conforme a la palabra, conforme a la verdad que nos lleva a adorarle, y la verdad que nos transforma, que es a través de la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor Jesucristo?
Cuando estamos con Dios, entonces se ve un cambio. Entonces te conviertes en un hombre, en una mujer espiritual. Sabes que aunque hay problemas, sabes que aunque hay dificultades, hay situaciones difíciles por las cuales tú atraviesas, pero Dios es la dirección en tu vida. Tú le adoras, tú le cantas, tú sabes que Dios va a responder ante tu necesidad, ante tu aflicción, ante tu dolor. Dios va a responderte. No tengas ninguna duda. Por eso, mis hermanos, cuando la iglesia la ponemos a que adore, es hasta que llegue su gloria. Es hasta que toquemos su presencia, que no vamos a ceder ni un tramo de terreno hasta que toquemos la gloria de Dios. Por eso, los que estamos dirigiendo, los que están al frente, tienen que ser hombres, mujeres entrenados, capacitados en buscar a Dios, en la palabra de Dios. Hombres y mujeres espirituales, idóneos. Por eso la palabra nos enseña, no neófitos, no principiantes, para los que estamos dirigiendo, ¿de acuerdo? Porque la congregación tenemos que aprender a llevarla, a que adore, a que no pierda la esperanza. Dios va a responder. Y ahí es donde tenemos que llevar al pueblo de Dios, a la congregación. Los cambios más grandes en la iglesia deben de darse a través de la adoración que le ofrecemos a Dios. Lo repito una vez más. Los cambios más grandes que debe de haber en la iglesia deben de darse a través de la adoración que le podemos estar ofreciendo a Dios. Cambios radicales, adorarle. ¿Por qué? Porque la adoración transforma, mis hermanos. Porque la adoración a Dios cambia. Porque la adoración a Dios le llama y Dios responde. Dios responde, mis hermanos. La adoración que le ofrecemos a nuestro Dios hace descender la gloria de Dios. Pero la predicación poderosa baja la unción de Dios. Entonces, estamos entrelazados con la predicación. La gloria de Dios desciende cuando hay una verdadera adoración. Y la unción desciende cuando hay una predicación poderosa que proclama a Jesucristo igualmente que la adoración que le estamos ofreciendo a Dios. Cada uno de nuestros cantos, cada una de nuestras letras que estamos entonándole, tiene que estar saturada de una verdad, de la verdad que nos lleva a la libertad y por consecuencia nos lleva a la santidad en su presencia. La iglesia que sabe adorar verá la mano de Dios bendiciéndola. La iglesia que sabe adorar verá la mano de Dios bendiciéndola. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15, ahí está el profeta. Tenía una palabra de Dios, pero él necesitaba un tañedor. Necesitaba un músico. Porque este profeta sabía la importancia del ambiente espiritual que debe de llevar o conllevar cuando viene la palabra del Señor. Dice la escritura en el versículo 15 de Segunda de Reyes 3, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, dice, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mis hermanos, es indudable que las escrituras de principio a fin nos habla de la importancia de la adoración en sus diferentes facetas, en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes conceptos, pero la adoración está penetrada completamente porque la adoración es Dios. Por eso este profeta dice, tráiganme un tañedor. Él tiene una palabra. Él podía dar ciertamente sí la palabra, pero sabía la profundidad. Él sabía lo que iba a implicar que cuando él diera la palabra,
un tañedor, un músico, un adorador estuviera presente con su ministerio, porque esa palabra iba a ser profunda, iba a penetrar completamente y no iba a perder ni una de las cualidades de esta palabra, que iba a infiltrarse en el corazón del oyente. Iba a producir al 100%. Iba a producir esa palabra. Por eso el profeta Eliseo entendía y sabía que esta palabra debería de ir acompañada con una verdadera adoración. Porque, mis hermanos, hay mucha palabra que sí ciertamente se nos ha dado, una palabra buena, palabra fresca, pero por causa del corazón, por causa de la dureza de la congregación, mucho de esa palabra se ha perdido. Porque la palabra, porque la adoración no ha llevado ese complemento suficiente para nutrir, para preparar el terreno, para preparar esa tierra. Y cuando viene esa palabra, hay muchos corazones que no la reciben porque no está esa adoración que debe de ir a la par de la palabra. En 2 de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 14, mis hermanos, dice que había un joven ahí llamado Jaasiel. Ustedes ya lo saben, dice, estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y ahí hasta ahí nos quedamos en este versículo. Dice que vino el Espíritu de Dios, de Jehová, en medio de la reunión. Ahí está la congregación cantando y alabando a Dios, glorificando al Señor. Entonces vino el Espíritu de Jehová y tomó a este joven Jaasiel. Ven ustedes entonces la importancia de que cuando nosotros adoramos a Dios, Dios responde. Cuando la iglesia adora a Dios, mis hermanos, Dios responde poderosamente. Y dice que el Espíritu de Jehová tomó a este joven Jaasiel y se paró con una autoridad. Y Jaasiel habló con una autoridad delante del rey, ¿sí? Y habló delante de este rey y le dijo todo lo que Dios había dicho. Y eso es importante, mis hermanos, que nuestras reuniones estén llenas del Espíritu de Jehová. Que Dios se manifieste, que Dios hable, que Dios sea el partícipe principal en la reunión, que le permitamos que Dios haga lo que quiera, porque ahí está Jaasiel dispuesto a ser usado, dispuesto a ser transformado. La pregunta que les hago en esta noche: ¿hay muchos Jaasieles en la iglesia en esta noche? Que en cada reunión a la que tú vayas, ya sea al horario que tú quieras y que tú puedas ir, en la reunión virtual si tú quieres, serás como Jaasiel, que le dirás: aquí estoy, Señor, habla a través de mí, usa, Señor, mi vida. Porque el resultado del momento crucial en Jaasiel, ¿sí? Dice al final en el verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, dice, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dice que cuando comenzaron a entonar, cuando comenzaron a proclamar, cuando comenzaron a hablar las verdades, cuando tomaron las escrituras y las hicieron propias, cuando tomaron todo el consejo de la palabra y dijeron, yo creo en la palabra. No tomaron una parte nada más, no creyeron una parte de las escrituras, no, tomaron todo el consejo. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué significaban esos cantos de alabanza? Hablaban el carácter,
hablaban la personalidad, hablaban de la divinidad de Dios, hablaban de lo que Jesús era. Porque miren, hay gente que cree en Dios, pero no cree en Jesucristo. Entonces, eso me da a entender que mucha gente hace su Dios a su estilo, a su medida, a su manera. Y son carnales, y están dados al vino, están dados a la lujuria, están dados al pecado, están dados a la vanidad de este mundo, no son consagrados, no viven en santidad, pero dicen que aman a Dios. Cuando verdaderamente cantamos alabanzas a Dios con todo el consejo de la palabra del Señor, entonces debemos de proclamar a Jesucristo en toda su magnitud. Jesucristo es Dios. En toda la verdad de que Jesús vino a traer la palabra y que sin Jesús no hay redención de pecados, que sin Jesucristo no hay perdón, que sin Jesucristo no podemos acercarnos al Padre, que sin Jesucristo no hay camino para ir al Padre, porque Él abrió a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, cuando cantamos de la cruz, del sacrificio que hizo en la cruz, de la sangre que derramó, entonces estamos cantando las verdades. Y eso, mis hermanos, cuando la iglesia empieza a proclamar, le da libertad, ¿sí? Empieza a crecer en la fe, empieza a madurar en su conocimiento de Dios. Va dejando el carácter del neófito, va dejando el tiempo de novato en las escrituras y va adentrándose cada vez más en la palabra del Señor, en el cántico, en la adoración. Y no estoy hablando de alguien que está en el ministerio, estoy hablando de alguien que llega a la iglesia, simplemente llega y se sienta y decide cantarle y levantar sus manos ahí en su lugar. Crece en la manifestación de su compromiso con Dios, porque cuando la iglesia, cuando el creyente adora, Dios responde. Entonces, mis hermanos, la adoración a Dios cambia las cosas y el Espíritu Santo usa al que menos piensas que puede usar Dios. Dios habla al corazón de ese joven, de esa señorita, de ese hombre, de esa mujer, de ese matrimonio, de esa relación de noviazgo que llevan. Y Dios va obrando de una manera poderosa. Ahora, Jaasiel, mis hermanos, fue usado poderosamente en esa reunión, de una manera sobrenatural, desde luego. Él descendía de Asaf, del linaje de adoradores. Hoy día, mis hermanos, tenemos que aprender a dejar ese linaje de adoradores. Tenemos que aprender a dejar gente que verdaderamente comprometida como tú que me estás escuchando, como tú que estás en casa y que has decidido decirle a tu patrón, yo no quiero participar de esas tranzas en las cuales se están metiendo. Patrón, yo no quiero comprometerme con eso. Yo no quiero entrarle a eso. Cuando tú le dices a tus amigos, yo no quiero ya andar con ustedes por esta razón, yo soy un cristiano y quiero comprometerme más y a Dios. Ese es un hombre que ha dejado descendencia de adoración. Cuando tú eres una señorita que está consagrada ahí en su trabajo y hay muchos jóvenes que te están diciendo cosas para que tú cedas a ellos en sus pretensiones, y tú eres una señorita que se ha guardado y dices, no, yo estoy orando porque Dios va a darme un hombre de Dios, yo quiero un hombre de Dios. Allí es donde tú eres exactamente dejando una descendencia de adoración. Y tarde que temprano tú vas a ver los resultados de tu compromiso. Cuando tú eres un hombre y una mujer que ante la necesidad, ante la enfermedad, ante algún dolor, va con Dios y clamas a Él en oración, en adoración,
y le dices, Señor, yo no puedo, no tengo el dinero suficiente, no tengo un médico para que pueda ir y que me ayude en este dolor, en esta enfermedad que tengo, pero te tengo a ti, Señor. Allí estás dejando una descendencia de adoración. Cuando tú le dices, Señor, no sé qué hacer, cuando tú le muestras a Dios tus incapacidades, tus debilidades y le dices, Señor, ayúdame, te necesito, no puedo, yo no puedo hacerlo solo, sácame, ayúdame, Señor. Entonces ahí estás tú haciendo una descendencia de adoración y Dios va a responder, mi hermano. No tengas duda de que Dios va a responder. La iglesia entonces conformándose según la espiritualidad del liderazgo también. Si el liderazgo adora en la reunión, la iglesia igualmente será una iglesia que adora. Una iglesia espiritual. Pero si el liderazgo no adora, mis hermanos, la iglesia dejará de hacerlo. Se apagará ese tiempo de adoración porque el liderazgo no es un liderazgo espiritual que adora a Dios. El Salmo 25, en el verso 14, dice la escritura, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. A ellos les hablará el Señor. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Pero dice la comunión, ¿qué? Íntima, una relación profunda. Por eso, como dijimos al principio, subir al monte, ir a la montaña, ascender a lo más alto, ascender hacia el trono de Dios. Ahí es donde hay una comunión íntima y no es con todos, sino cuando hay una comunión íntima, profunda, de una relación que tú tienes con Dios. Él te conoce, Él sabe de ti, sabe tu nombre, has estado con Él, has estado leyendo su palabra, has estado en oración. Dice aquí, entonces es con los que le temen, los que guardan su palabra, los que tienen temor de Dios, los que quieren hacer las cosas correctas. A ellos hará conocer su pacto, a ellos les hablará, a ellos les dará a entender sus propósitos. Fíjate, hay gente que dice, ay, ¿cómo es que Dios te habla? ¿Por qué Dios dice, a ver, por qué dices que Dios te habla? Y en ocasiones decimos, bueno, es que yo siento cuando Dios habla a mi corazón. Y hay gente que no puede entender eso. Todos somos llamados a tener una íntima comunión con Dios, todos. Desde el más encumbrado ministro hasta el más sencillo hombre en la congregación y mujer en la congregación, somos llamados a tener esa comunión íntima. Y ahí es donde Dios hará conocer su pacto, te dará a conocer su propósito, te dará de su paz, de su gozo, de su amor, de su sanidad. Y verás respuestas de Dios poderosas porque has tenido una comunión íntima con Dios. La última canción, mis hermanos, que Moisés escribió antes de morir, fue una canción que está en Deuteronomio capítulo 31, verso 18. Esta canción sería un canto que Dios le dio a Moisés para que se lo enseñara a la iglesia. Este canto sucedería de lo que sucedería en el futuro. Israel tenía que cantarlo. Hoy cantamos cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Hoy cantamos algo solamente que sea emocionante o emocional, pero no cantamos la palabra de Dios. Hoy sustituimos unción por emoción. Y cuando Dios le dijo a Moisés, quiero que Israel cante esto, era la palabra que Dios estaba dándole a Moisés. Y Moisés lo anotó y se lo dio a Israel y lo empezó a cantar. Y era simplemente proclamando y decretando
lo que Israel en un futuro iba a hacer, negar a Dios, irse tras dioses ajenos a los cuales Dios no mandó que fueran, desde luego, porque Dios quería ser el único Dios verdadero. Había una verdad que Israel había olvidado. Por eso, mis hermanos, cuando hoy estamos delante de la congregación, tenemos que cantar la palabra de Dios, las verdades, porque eso afirma y afianza nuestro corazón y no nos permite desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino nos mantiene en la línea correcta de la palabra, en la sana doctrina. Cantemos lo que Dios quiere que entonemos. Entonces, mis hermanos, hoy día la iglesia canta solo lo que no le compromete, o muchas veces canta lo que no entiende. Palabras de hombres que no comprometen en absolutamente nada. La iglesia, cuando se humilla, mis hermanos, tendrá una adoración ungida. Cuando la iglesia se humilla buscando a Dios, un lugar donde se le adore con orden y disciplina, Dios desciende, mis hermanos. Tenemos un orden y tal vez un tiempo de adoración musical en la iglesia, pero cuando la iglesia verdaderamente adora, Dios responde. Y termino con este versículo. ¿Recuerdan Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25? Y Pablo y Silas, me encanta, desde luego, esta historia, porque dice ahí que cuando ellos estaban presos, dice aquí en el versículo 25, pero de noche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Cantaban himnos a Dios. La situación de Pablo y Silas no era nada agradable, no era nada bonita. Estaban presos, habían sido golpeados, habían sido flagelados en su carne. Y alguien puede pensar en estos días que todo le va a ir bien, que tú crees en Jesús y todo te va a ir bien, vas a estar de maravilla. No, mira, Dios te va a bendecir y te va a multiplicar, te va a prosperar y te van a llegar todas las bendiciones. No, vas a ver. Pero el verdadero cristianismo, el verdadero cristiano está también sometido a la prueba, a la tribulación, a mostrar la calidad de su cristianismo. Aquel que verdaderamente quiere vivir una vida santa, una vida espiritual, va a tener prueba, va a tener momentos en los cuales será probada su fe, su amor a Dios. Y así es donde, hermanos, yo te animo a que en esta noche tú y yo nos mantengamos firmes, confesando, proclamando las verdades de Dios. Porque cuando tú proclamas y adoras a Jesucristo, Dios te va a responder. Aquí dice que Pablo y Silas estaban presos y dice que les oían los demás. Dice que pero vino la respuesta de Dios, soberana, poderosa en el tiempo. Ahora, Dios no los libró de los azotes. Dios no los libró de las burlas. Ellos se mantuvieron firmes, fieles ante las burlas, ante la discriminación, ante la humillación que los demás le daban. No importa, mi hermano, eso va a trabajar en tu vida. Acéptalo como de parte de Dios. Si tus amigos ya no te quieren hablar, si tus amigas no te quieren mandar mensajes y tú supiste que se reunieron ellas y a ti no te hablaron, déjalas. Todo obra para bien a los que aman al Señor. No te sientas mal, porque si tú has ofrecido tu vida a Dios, Él va a hacer una obra poderosa en tu vida. Él va a obrar en tu vida. Todo dolor, toda aflicción que tu alma, tus sentimientos y todas esas lágrimas que tú has derramado allá en la soledad de tu cuarto y donde tú dices, creo que no tiene caso que yo sea cristiano. Creo que no debería yo de ir a la iglesia. No permitas que Satanás tome ventaja de tu vida. Mantente firme. Porque cuando tú adoras al Señor,
Dios va a responder. Pero déjame decirte, es necesario que sea aprobada tu fe a través de la prueba, a través de la tribulación. Quien sea, tal vez tus padres, tal vez tu mejor amigo, tal vez tu esposo, tal vez la esposa, aún los hijos, Dios va a permitir, escucha, no va a usarlos, sino Dios va a permitir que todas estas variantes de prueba de fe en tu vida sucedan para afianzarte, para mantenerte firme. Y vas a ver, tú te vas a mantener estable en el propósito de Dios. Porque mientras la iglesia adora, Dios responde. Y se abrieron las puertas de la cárcel ahí con Pablo y Silas. Y él dice que Pablo y Silas fueron y le compartieron al carcelero. Fueron e hicieron una reunión de oración, de adoración ahí en la casa del carcelero. Allí estaban todos, se bautizaron. Esa fue una de las primeras congregaciones que se levantaron en el Nuevo Testamento. Porque alguien que sufrió, sí, que se mantuvo firme también, adoró al Señor, cantó, proclamó las verdades de la palabra y Dios respondió, mis hermanos. Y yo quiero que en esta noche tú estés consciente de que cuando tú proclamas a Jesucristo, Dios va a responder. Cantemos todo el contenido de la palabra del Señor, toda la palabra de Dios, todo el consejo, como dice Pablo, todo el consejo de la palabra de Dios. Cantemos las verdades, los atributos de Dios, toda la manifestación de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Y la iglesia lo va a cantar y Dios va a responder. Y poderosas reuniones personales, también momentos personales tendremos cuando proclamemos a Jesucristo. Quiero que oremos en este momento. ¿Qué te parece? Cierra tus ojos ahí en tu lugar y permite que yo ore por ti. Padre, queremos y quiero pedirte por cada una de las personas que nos están viendo, escuchando. Te pedimos que tú te manifiestes poderosamente en sus vidas, Señor. Que cuando proclamemos tu palabra, Señor, cuando hablemos tu palabra, tú respaldes todo lo que nosotros estamos hablando, cantando, Señor, porque cada día y cada momento más y más hablaremos más de tu consejo, hablaremos más de la intimidad que hemos tenido contigo en nuestra oración personal y lo proclamaremos juntos como congregación. Te adoraremos, Señor, hablaremos tu palabra, Señor, proclamaremos tus verdades y el único que va a ser exaltado serás tú, Jesucristo, en nuestra iglesia, en nuestra vida y en todo lo que hablemos, proclamaremos tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque aún en medio del sufrimiento, del dolor, de la humillación, en medio de ese momento difícil que alguien esté pasando, en este momento, Señor, manifiéstate. Que salga una palabra que proclame tu nombre, que hable tus verdades, que hable de nuestra fe en ti y tú te manifestarás en esa familia, en ese hombre, en esa mujer, en esa jovencita, en ese joven que ha decidido servirte y proclamarte como el Rey y Señor de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.